estados hipertensivos del embarazo. ¿Cómo definimos los estados hipertensivos del embarazo? Para definir a los estados hipertensivos del embarazo hay tres criterios fundamentales. ¿Ya? Tres criterios. Primer criterio. Se dice que la presión está aumentada en el embarazo cuando la presión es mayor o igual a 140/90. O sea, la sistólica 140 y la diastólica 90 milímetros de mercurio. ¿Ok? Primer criterio. Cuando la presión está arriba o igual a 140/90, ¿ya? Con 2 a 3 tomas, con intervalo, ¿ya? De unas 4 a 6 horas. ¿Ok? O sea que la paciente viene, le toman la presión, está mayor a 140/90, le dice, señora, vuelve a dejar 4 horas, vaya, relájese, o 6 horas, y le vuelve a tomar. ¿Ya? Clara la definición. ¿Ok? Entonces, primer criterio, se dice que la presión está aumentada en el embarazo cuando la presión está arriba de 140/90 en 2 a 3 tomas con un intervalo de 4 a 6 horas. Primer criterio. ¿Ok? Segundo criterio. Cuando la presión sistólica aumenta mayor o igual a 30 milímetros de mercurio, ¿ya? Y la presión diastólica aumenta 15 milímetros de mercurio a la presión basal, ¿ya? También se considera que podría estar habiendo un estado hipertensivo en el embarazo. Cuando la presión sistólica aumenta 30 milímetros de mercurio, la sistólica, y 15 milímetros de mercurio, la diastólica, podríamos estar cursando con un estado hipertensivo en el embarazo, ¿ya? Este criterio es importante porque hay pacientes, ¿ya? Que manejan presiones bajas, ¿ya? Por decir un ejemplo, 80/50 es su presión normal, ¿ya? Es su presión normal, 80/50. Entonces, a medida que transcurre el embarazo, se le ha hecho control prenatal, esta paciente ha ido aumentando, ¿ya? 85/60, por decir, llega a 100/70 y así sucesivamente va incrementando y llega hasta 120/90, ¿ya? Pero obviamente esto no es, dentro de este criterio, no es hipertensión, ¿no? Porque la presión normal, partiendo de ahí, es hasta 120/80, ¿no? Esto es lo normal. Entonces no encaja en este criterio. ¿Ya? Entonces dicen, pues 120 normal sigue considerándose normal. Pero pasa que a veces se les pasa a los médicos de que no revisan bien y si realmente la paciente está haciendo o está cursando como un estado hipertensivo. Encaja en este criterio, donde probablemente esté aumentando la sistólica y diastólica como manda acá el criterio, 30 milímetros de mercurio o 15 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con estas pacientes? Pasa que vienen, a veces tienen dolor de cabeza intenso, incluso han llegado a convulsionar, presiones de 120/90, pero ¿por qué si es normal? Si está normal. Ah, pero no está encajando en este criterio, esa paciente está encajando en este criterio. Entonces, mucho ojo, ¿ya? Por eso hay que hacer una revisión exhaustiva del control prenatal que ha llevado esa paciente, si ha sido un control prenatal exhaustivo y cómo ha ido aumentando las presiones durante todo ese control prenatal. ¿Ok? Mucho ojo, ¿ya? Bien, tercer criterio para un estado hipertensivo. Tercer criterio. Si la paciente viene con presiones arteriales de 160, mayor o igual a 160, 110, 160, perdón, la sistólica y 110 la diastólica, milímetros de mercurio, sinónimo de estado hipertensivo del embarazo, ¿ya? Ahí ya no hay donde perderse. ¿Ya? Aquí, las dudas primero. O sea, viene la paciente, le toma 140/90. No es que ya la primera, señor, usted está con presión alta,
que pasa con la diabetes, ¿no? A la primera, usted está azúcar elevado, su glicemia es alta, diabetes, señora. No, pues hay que saber diagnosticar bien. Entonces, lo mismo acá. Le toman la presión, le dice 6 horas, sigue alta, véngase mañana, vamos a tomarle nuevamente la presión, sigue alta ya, 2, 3 tomas, sí señor, usted está cursando ya con un estado hipertensivo, pero no es a la primera. ¿Cuándo es a la primera? Cuando su presión fría, 160, 110 es demasiado elevado, ¿no ve? Si te viene la paciente con 160, 110, estado hipertensivo del brazo, no hay dónde perderse ya con eso. Ok, entonces, si reúne estos 3 criterios, ¿ya? Si reúne estos 3 criterios, o uno de estos criterios, ya entra dentro de los estados hipertensivos del embarazo. ¿Ok? Por lo tanto, ahora están sabiendo que no solamente es subida de la presión, ¿no ve? Puede ser sobre la diastólica 30 milímetros, 15 milímetros, o bueno, directamente ya con presiones demasiado elevadas. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a la definición. Entonces, para definir un estado hipertensivo del embarazo, 3 criterios fundamentales. ¿Ok? ¿Puedo hablar? Sí. Muy bien. ¿Cómo clasificamos a los estados hipertensivos del embarazo? Resulta que para clasificar existen pues varios autores, ¿ya? Porque tanto la diabetes como los estados hipertensivos son las patologías obstétricas más frecuentes, ¿ya? Más frecuentes. Entonces, hay muchísimos estudios, libros enteros de diabetes gestacional, de estados hipertensivos, libros enteros, solamente dedicados a estados hipertensivos del embarazo. Entonces, hay clasificaciones, un montón de clasificaciones, ¿ya? Antiguas, nuevas, etc. Bien, vamos a adecuar más o menos la clasificación más adecuada y lo que actualmente está descrito, ¿ya? Entonces, de las muchas clasificaciones, según el libro de Merlo, lo que yo les he dado como bibliografía, entonces, según la clasificación de Merlo, porque hay según la clasificación de ASEGOS, la Sociedad Internacional de Ginecobstetricia, hay según la clasificación de Subirito de Schwartz, o sea, hay un montón de clasificaciones. Bien. Según la clasificación de Merlo, los estados hipertensivos del embarazo se clasifican en, primero, hipertensión inducida por el embarazo, ¿ya? O también llamada hipertensión gestacional, ¿ok? ¿Ya? Primero, hipertensión inducida por el embarazo, o también llamada hipertensión gestacional. Segunda clasificación, segundo grupo, preeclampsia, ¿ok? Preeclampsia. ¿Ok? Tercer grupo, eclampsia. ¿Ok? Tercer grupo, eclampsia. Cuarto grupo, HTA crónica, hipertensión arterial crónica. ¿Ok? Lo que yo estoy acá diciendo no es que sea oficial esto, ¿ya? Estas abreviaciones, ¿ok? No es oficial. HTA crónica. Quinto, HTA crónica más hipertensión sobreañadida. Hipertensión gestacional sobreañadida, ¿ok? ¿Ok? O preeclampsia sobreañadida. Preeclampsia sobreañadida. Añadida, ¿ok? Y último grupo, hipertensión arterial transitoria. ¿Listo? Transitoria. Entonces, esta es la clasificación más o menos adecuada, la que me parece un poquito más correcta, de los estados hipertensivos del embarazo. ¿Ok? Bien. Hipertensión inducida por el embarazo o hipertensión gestacional es cuando existe un incremento en la presión arterial arriba de 140/90,
¿ya? Arriba de las 20 semanas de gestación, sin proteinuria. ¿Me han escuchado? Sí. Es cuando existe un incremento de la presión arterial arriba de las 20 semanas de gestación, ¿ya? 140, 90 milímetros de mercurio sin proteinuria. ¿Ok? Ya, muy bien. Esa es la definición de hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, viene la paciente, le toma su presión, está 140-90. De acá a 6 horas le vuelves a tomar 140-90, al día siguiente le vuelves a tomar 140-90. Entonces, ¿dónde encaja? Como estás haciendo laboratorio de esta paciente, dentro de este grupo. Hipertensión gestacional, ¿ya? O hipertensión inducida por el embarazo. En otros libros, hipertensión gestacional está aparte y hipertensión inducida está aparte. Pero no, acá para mí es lo mismo, ¿ya? Hipertensión inducida por el embarazo o hipertensión gestacional. ¿Ok? Bien. Segundo grupo, preeclampsia. Es cuando existe un aumento de la presión arterial arriba de las 20 semanas de gestación con proteinuria. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Es cuando existe un aumento de la presión arterial arriba de 140-90 por encima de las 20 semanas de gestación con proteinuria. Ya estamos dando una diferencia entonces con la hipertensión inducida por el embarazo. En la hipertensión inducida por el embarazo sin proteinuria. En la preeclampsia con proteinuria. ¿Con cuántas semanas? Arriba de las 20 semanas de gestación. ¿Ok? Bien, la preeclampsia se clasifica en preeclampsia leve, ¿ya? Y preeclampsia severa. ¿Ok? Antiguamente había la preeclampsia moderada más, pero no. Eso ya es muy antiguo, no hay eso, ¿ya? Cuidado que me estén diciendo preeclampsia, no hay. Simplemente hay preeclampsia leve, preeclampsia severa, no hay moderada. ¿Ok? Preeclampsia leve, preeclampsia severa. La preeclampsia leve es cuando hay un aumento de la presión arterial mayor o igual a 140-90, ¿ya? Con proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas. ¿Ok? ¿Ya? Porque hemos dicho preeclampsia con proteinuria. Y acá está la proteinuria. ¿Ya? La preeclampsia severa es cuando la presión es mayor o igual a 160-110, ¿ya? Con proteinuria mayor o igual a 500 miligramos en 24 horas. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Preeclampsia leve, preeclampsia severa. Ahora, esto de la preeclampsia actualmente, hace un año y medio, ¿ya? Ya se descarta incluso preeclampsia leve y severa, ¿ya? Pero obviamente los libros, o sea, actuales, tienen siempre una validez de 6 a 7 años, ¿ya? Cuando ya pasan los 8 años, ya constituye algo obsoleto el libro, ¿ya? Pero se siguen utilizando conceptos, definiciones, no por el hecho de que pasen los 7 años, bueno, adiós el libro, se bota el libro, no, ¿ya? Entonces, artículos, ¿ya? Estudios, dicen que ya no debe haber preeclampsia leve ni severa. Dice hipertensión gestacional con signos de alarma, ¿ya? Y la otra, hipertensión gestacional sin signos de alarma. Eso es lo último, ¿ya? Lo último. Ya no hay preeclampsia leve ni severa. O sea, hay hipertensión gestacional con signos de alarma, hipertensión gestacional sin signos de alarma. ¿Qué signos de alarma? Cefalea, tinitos acúfenos, escuchas ruidos, ¿no? Visión borrosa, náuseas, vómitos, dolor a nivel de epigastrio. Esos son signos de alarma. ¿Ok? Cefalea, tinnitus, acúfenos, visión borrosa, dolor a nivel de epigastrio, náuseas, vómitos. Eso es signos de alarma. ¿Ok? Esto es lo último entonces. Pero ¿qué pasa con esto? Seguimos manejando, no hay problema. Si hay preeclampsia leve, si hay preeclampsia severa, igual se sigue manejando.
¿ya? Lo último es solamente esto, ¿ok? Bien, eso en cuanto a preeclampsia. Eclampsia. Eclampsia. O sea, esto tienen que saber bien. Esto es pan de cada día, ¿ya? Eclampsia. Dice que eclampsia son criterios, ¿ya?, de preeclampsia leve o criterios de preeclampsia severa, criterios de preeclampsia leve o criterios de preeclampsia severa, más convulsiones. Tan grande les estoy escribiendo, convulsiones, ¿ok? Entonces tu paciente, si ha venido con una presión de 120, 90, 150, 80, 160, 110, pero tiene convulsiones, es eclampsia. ¿Ya? No se olviden de eso. Eclampsia. ¿Ok? Las convulsiones pueden ser tónico-clónicas, las más frecuentes. Convulsiona a la paciente, tónico-clónicas. No pueden ser a repetición o en una sola oportunidad. ¿Ok? Ojo, siempre y cuando descartemos antecedentes de epilepsia en la paciente. ¿Ya? No vaya a ser que esté convulsionada por la epilepsia, no por la presión. ¿Ven? Cuidado. ¿Ya? Pero, eclampsia son criterios de preeclampsia leve o criterios de preeclampsia severa, es decir, esto. ¿Ya? Criterios de preeclampsia leve o criterios de preeclampsia severa más convulsiones. ¿Ok? No se olviden de eso. Bien. HTA crónica. Se define como hipertensión arterial crónica cuando hay un aumento de la presión arterial mayor o igual a 140/90, menor a las 20 semanas de gestación. Por lo tanto, esto que ustedes han o hemos visto, esto que he descrito es mayor a 20 semanas. Pero en el HTA crónica es menor a 20 semanas. Entonces, si tu paciente viene a las 10 semanas, le tomas la presión arterial y está 140/90, le vuelves a tomar, al día siguiente sigue 140/90, es hipertensión crónica. No es preeclampsia, no es hipertensión gestacional, nada. Es hipertensión crónica. ¿Por qué crónica? Porque probablemente esa paciente haya tenido presiones altas antes de su embarazo. ¿Ya? Eso es hipertensión crónica. ¿Ok? No es lo mismo que en diabetes gestacional. Nosotros habíamos clasificado en diabetes pregestacional y gestacional. Pregestacional antes de su embarazo. Gestacional durante su embarazo, ya sea a las 10, 15, 20 semanas, lo que sea, pero es durante la gestación. Acá no. Acá HTA crónica o hipertensión crónica probablemente la paciente haya tenido antes de su embarazo ya presión alta. Y eso se sigue manteniendo hasta las 20 semanas de gestación. ¿Me entienden? ¿Ya? Oh, bien. Quinto, hipertensión crónica más preeclampsia sobreañadida. Fácil. Hipertensión crónica, criterios de hipertensión crónica más criterios de preeclampsia, ya sea leve o severa. Listo. Hipertensión crónica más preeclampsia sobreañadida es hipertensión crónica, ¿ya? Criterios de hipertensión crónica más criterios de preeclampsia leve o preeclampsia severa. Es decir, puede ser que tu paciente le hayas tomado la presión 15 semanas, está aumentada la presión, has hecho las tomas correctas y está elevada la presión. ¿Ya? Vos diagnosticas hipertensión crónica, pero le vuelves a tomar o le sigues haciendo su control y a las 25 semanas sigue aumentando la presión o sigue aumentada la presión. Entonces se está añadiendo una preeclampsia. Le haces proteinuria a tu paciente, o sea que tiene 300 o mayor a 500, entonces está encajando dentro de esta paciente. Porque puede ser que la hipertensión crónica, si estamos diciendo antes de las 20 semanas, no es que hasta las 20 semanas sí se corta, ¿no? Con seguridad que va a persistir la presión alta e incluso se va a elevar aún más y va a tener la paciente proteinuria incluso. Entonces, ¿dónde encaja esa paciente? Hipertensión crónica más preeclampsia sobreañadida. O sea que ustedes han diagnosticado a las 10 semanas, pero sigue a las 25 semanas con presión alta, no, pero es una hipertensión crónica más preeclampsia sobreañadida. ¿Ok?
Bien, finalmente, hipertensión transitoria, así como su nombre lo dice. Es cuando vos le tomas la presión, está 140-90, a las 6 horas otra vez, 140-90, al día siguiente le tomas y ya no hay presión alta. Le tomas de acá unos 3-4 días y ya no hay presión alta. Entonces, ¿qué ha pasado? Es cuando hay un aumento de la presión en el tiempo o el lapso de 24 horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esta paciente? Es como todos, ¿no? Se ha estresado, se ha peleado con el marido, etcétera, se ha peleado con el vecino, etcétera, se ha subido la presión. ¿Listo? Ya no lo podemos encajar en ninguno de esos a esta paciente, porque ha sido transitorio, ¿no? Por eso es que hay una clasificación de unidad de hipertensión transitoria. Es un aumento de la presión arterial en 24 horas, ¿ok? Si vos le tomas el día siguiente, no va a haber presión. Le tomas acá 3-4 días, no hay presión, ¿ok? ¿Estamos o no estamos? Todo esto encaja para todas las pacientes con presión o hipertensión durante el embarazo. No hay dónde perderse. Las otras clasificaciones les faltan algunas cosas, ¿ok? Pero esta clasificación encaja en todas las pacientes. No hay dónde perderse, ¿ok? Bien, eso en cuanto a la clasificación de los estados hipertensivos del embarazo. ¿Puedo borrar? Ok, ya hemos visto definición, clasificación, ahora sí incidencia. Bien, ¿cuál es la incidencia de los estados hipertensivos del embarazo? La hipertensión gestacional tiene una incidencia aproximadamente de el 60, ¿sí?, a 70%. ¿Ok? 60 a 70%. Parece una incidencia alta. Resulta que todas estas incidencias están dentro de lo general de los estados hipertensivos del embarazo. O sea, un estado hipertensivo del embarazo no hay algo genérico, una incidencia genérica. ¿Ya? No hay, para todos los estados hipertensivos del embarazo, esta es la incidencia. No hay. Pero dentro de esa, ¿ya?, dentro de los estados hipertensivos del embarazo, constituye la hipertensión gestacional una de las más frecuentes, 60-70%. ¿Ok? La que le sigue es la preeclampsia, 2 a 7%. ¿Ok? Entonces, ustedes toman la presión y dentro de toda esa incidencia, la más frecuente que ustedes van a clasificar va a ser la hipertensión gestacional. La que más van a ver es la hipertensión gestacional. Y la menos frecuente, o la que le sigue, no menos frecuente, la que le sigue es la preeclampsia, con 2 a 7%. ¿Ok? No es que sea una incidencia genérica, es una incidencia dentro de los estados hipertensivos del embarazo, por eso que hay una incidencia alta en cuanto a hipertensión gestacional. ¿Ok? Bien, eso en cuanto a la incidencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Múltiples factores de riesgo para los estados hipertensivos del embarazo. Primero, la nulipariedad. Es decir, aquella paciente que nunca se ha embarazado, nunca ha tenido hijos, tiene tendencia alta, si se embaraza por primera vez, a los 30-35 años, de tener un estado hipertensivo del embarazo. ¿Ok? La nulipariedad. Bien. Otro, la raza negra. Es más frecuente los estados hipertensivos en la raza negra que en la raza blanca. Más frecuente en la raza negra que en la raza blanca. Otro, antecedente de estado hipertensivo del embarazo, ¿ya? Es decir, que esa paciente en su segundo embarazo ha tenido presión alta y tiene, por ende, probabilidad o factor de riesgo para que tenga en su embarazo actual un estado hipertensivo del embarazo. Y es así, doctor, yo he tenido presión alta, me han operado por presión alta en mi anterior embarazo, ¿ya? Entonces vos le tomas la presión y ves particularmente que sí podría estar incrementando esa presión en el embarazo. Entonces el antecedente de hipertensión en el anterior embarazo constituye también un factor de riesgo de incidencia. Bien. Otro. Está también, por ejemplo, la enfermedad trofoblástica, es decir, la mola hidatiforme, eso lo han debido ver en
año pasado lo hemos visto en ginecología, también constituye, el hecho de que el paciente haya tenido antecedentes de mola hidatiforme constituye un factor de riesgo. ¿Ya? Yo, doctor, el año pasado me enfermé, tuve mola hidatiforme, me han hecho legrado, me han hecho ameo. Ya, podría ser que en este embarazo esta paciente pueda padecer de un estado hipertensivo del embarazo. Otro, la obesidad. ¿Ya? Otro, la diabetes. Hemos dicho que hipertensión, obesidad, diabetes, síndrome metabólico, síndrome X. ¿No ven? Está ahí, obesidad, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. ¿Ya? Otro, podría ser déficit de sustancias, por ejemplo, vitaminas, oligoelementos, ¿no? Calcio. ¿Ya? Por eso es que durante el embarazo, cuando la paciente tiene criterios de estados hipertensivos del embarazo, se le empieza a dar calcio. ¿Por qué le dan calcio a una paciente medio? Que no tiene lógica. Sí. Resulta que factores de riesgo, se han hecho estudios, déficit de estas sustancias y de calcio puede aumentar el riesgo de un aumento de la presión durante el embarazo. Calcio. ¿Ok? Otro factor de riesgo, por ejemplo, factores inmunológicos. ¿Ya? Factores inmunológicos. Bien, eso en cuanto a los factores de riesgo para los estados hipertensivos del embarazo. ¿Ya? ¿Puedo hablar? Bien. Bien. Etiopatogenia. Resulta que ya les dije que estados hipertensivos durante el embarazo realmente es un tema muy estudiado porque es una de las patologías más frecuentes que se presentan en el embarazo. Hay libros enteros de estados hipertensivos del embarazo, libros enteros, libros grandes de estados hipertensivos del embarazo. Entonces, dentro de esa bibliografía existe pues la etiopatogenia muy engorroso, o sea, no es entendible porque no se conoce hasta ahora la causa específica de por qué se produce un estado hipertensivo del embarazo. ¿Ya? Entonces, algunos libros tratan de interpretar de manera teórica, ¿ya?, de por qué se produce este estado hipertensivo, otros lo hacen de esta manera, obviamente con estudios, hablado con estudios. Pero no hay un dato exacto que nos diga, bueno, esto se sube por este motivo. No es como en la diabetes gestacional, ¿no? Bien, de todos esos factores, o de todos esos estudios, a mí lo que me parece el más coherente, la etiopatogenia más coherente, más entendible, es la que está en su libro de Schwartz, ¿ya? Es un cuadrito, lo que a veces está en 15, 20, 30 páginas solo de etiopatogenia, está en un cuadro en su libro de Schwartz, lo van a ver, lo van a leer. Entonces, ese me parece la explicación más coherente en cuanto a del por qué se producen los estados hipertensivos del embarazo. Bien, y dice, podría ser que haya enfermedades, ¿ya?, vasculares maternas, ¿okay? Podría ser que exista alteraciones de implantación, obviamente de la placenta, alteraciones de implantación. Puede ser que exista un excesivo desarrollo del trofoblasto, o pueden ser factores genéticos. ¿Ya? Es decir, enfermedades vasculares maternas, alteraciones de implantación, es decir, que el trofoblasto se implanta tardíamente en el endometrio. Normalmente el trofoblasto llega a implantarse hasta pueden cerrar la puerta, por favor. Cierren la puerta, pero normalmente el trofoblasto, que es la parte inicial de la placenta, llega a implantarse hasta las 20 semanas de gestación. Por eso esa clasificación de menor a 20 es HTA crónica y mayor a 20 recién se considera preeclampsia. ¿Ya? Pero resulta que en algunas pacientes esa implantación se hace tardíamente o llega a tardar hasta las 25, 27 semanas de gestación. Entonces, hay una causa del por qué podría producirse un estado hipertensivo. Por eso dice alteraciones de implantación. ¿Ya?
Otro, ya sea el grosor generalmente del tromboblasto a las 20 semanas es bien delgado, pero en algunas pacientes hay un excesivo desarrollo, ¿ya? Un excesivo grosor en el tromboblasto, y eso también podría ser causa de que se produzca un estado hipertensivo del embarazo. El factor genético hereditario, yo creo que este factor es uno de los más importantes, como en la diabetes gestacional, para que se produzca un estado hipertensivo del embarazo. Entonces, resulta que estos 4 factores importantes, bien desarrollados, no hay más, estos 4 factores bien desarrollados, podrían producir una disminución en el flujo uteroplacental. ¿Ok? Estos 4 factores podrían producir una disminución en el flujo uteroplacental. ¿Ya? Es decir, que la sangre que llega al feto a través de la placenta disminuye. ¿Por qué? Por estos factores. Entonces, el endotelio no se queda ahí, o sea, el endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos, no se queda ahí. Y responde, hay una respuesta endotelial, ¿ya? Respuesta endotelial. Es decir, disminuye el flujo sanguíneo a través de la placenta, pero el endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos, responde a esa disminución del flujo placental. ¿Y cómo responde? Hay una respuesta endotelial. Responde con vasoespasmo o vasoconstricción. ¿Ya? Responde con vasoespasmo o vasoconstricción. Responde con fuga capilar. Responde con fuga capilar. Y tercero, responde con activación de los factores de coagulación. Entonces, al ver que existe una disminución del flujo uteroplacentario, el endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos, responden a esa disminución del flujo uteroplacentario. ¿Cómo responden? Con vasoespasmo, responden con fuga capilar y responden con activación de los factores de coagulación. De esa manera responden. ¿Ya? El vasoespasmo se traduce en ¿qué? En cefalea, el paciente empieza a tener dolor de cabeza. También responde con oligoanuria, se traduce el vasoespasmo con oligoanuria. El vasoespasmo se traduce con DPPNI, la paciente empieza a hacer DPPNI. El vasoespasmo se traduce con convulsiones. Ya estamos dando los síntomas de por qué se produce todo esto. ¿Ok? Bien, la fuga capilar se refiere al aumento de la permeabilidad capilar. Es decir, que líquido de los vasos sanguíneos pasan al espacio extracelular. Entonces, si pasa al espacio extracelular, va a haber edema. Va a haber proteinuria, es decir, van a empezar a fugar proteínas a través de la orina. Miren, todo lo que yo les estoy hablando y les voy a hablar en la clínica ya está resumido en la etiopatogenia. ¿Ya? Activación de los factores de coagulación, principalmente el de la vía intrínseca. Se altera el fibrinógeno y empieza a haber alteraciones, empieza a haber un desgaste de los factores de coagulación. ¿Ok? De la vía intrínseca sobre todo. Bien, este vasoespasmo, a su vez, hace que se liberen sustancias como el óxido nítrico, hace que se liberen sustancias como la endotelina, hace que se liberen sustancias como las prostaglandinas. Lo mismo, la activación de los factores de coagulación hace que se libere óxido nítrico, hace que se libere endotelina, hace que se libere prostaglandinas. Estas sustancias, a su vez, producen mayor disminución del flujo uteroplacentario. Estas sustancias, a su vez, producen mayor disminución del flujo uteroplacentario. Y de esa forma se va haciendo un círculo. ¿Ya?
y aumentando más la presión, habiendo mayor disminución del flujo intraplacental y desencadenando todas estas complicaciones. ¿Ok? En eso se resume la etiopatogenia de los estados hipertensivos del embarazo. ¿Ya? Es muy complicado de entender, pero en su libro de Schubert está perfecto, yo diría, la etiopatogenia. ¿Ok? Ok. Muy bien. ¿Puedo volar? Bien. ¿Cuál es la clínica? Resulta que dentro de los estados hipertensivos del embarazo puede haber cefalea, como hemos dicho, puede haber edema, puede haber proteinuria, puede haber alteraciones auditivas, ya, auditivas como tinnitus, acufenos, ya. Puede haber alteraciones visuales como visión borrosa, por ejemplo. Puede haber alteraciones gástricas como náuseas, vómitos, ¿ya? Dolor a nivel de epigastrio, duele acá. ¿Ya? Bien, esto es lo que se hablaba antiguamente. Sí hay, ¿ya? Pero no lo es todo en los estados hipertensivos del embarazo. ¿Cuál es la clínica capital de los estados hipertensivos del embarazo? La más específica: aumento de la presión arterial. No hay más. Entonces, ¿qué pasa, doctor, con esto? Puede que haya o no cefalea, puede que haya o no edema, puede que haya proteinuria, o puede que no, puede que haya estos otros síntomas, como puede que no. Por lo tanto, no se define a los estados hipertensivos porque necesariamente tiene que haber edema. Eso es lo que se pensaba antiguamente. Si no había edema, no había estado hipertensivo. No. Si no hay, no es que no se diagnostica estado hipertensivo. Con que haya solamente un aumento de la presión arterial, ya vamos a diagnosticar nosotros estado hipertensivo. No necesariamente tiene que haber proteinuria, cefalea, edema para diagnosticar estado hipertensivo. Puede que exista sí o puede que no haya también, pero lo que sí o sí para diagnosticar un estado hipertensivo tiene que haber un aumento de la presión. ¿Ok? Eso en cuanto a la clínica. Cuidado, algunos siguen manejando. No, tiene que haber edema. Esperan que se hinche la paciente para diagnosticar estado hipertensivo. No. ¿Ya? Puede que la paciente esté sin síntomas, sin cefalea, sin proteinuria, pero haya aumento de la presión arterial. Y encaja dentro de los criterios para definir un estado hipertensivo del embarazo. Se diagnostica estado hipertensivo sin necesariamente haber estos síntomas. Mucho ojo. ¿Ok? Bien. Hay un síntoma, un estado, ya, un estado que antecede a la eclampsia denominada inminencia de eclampsia. ¿Ya? ¿Qué es este estado? ¿Qué significa inminencia? Es como inminencia de rotura uterina, inminencia de eclampsia. ¿Ya? Resulta que la inminencia de eclampsia es aquel estado que antecede a la eclampsia, de inminencia. Doctor, esta paciente va a convulsionar, eso es lo que te quiere decir. ¿Ya? A eso se refiere inminencia, es un estado que antecede a la eclampsia. Te está preavisando que esa paciente podría convulsionar, porque lo más grave es que la paciente convulsione, entre en un estado eclámpico, eso es lo más grave, y hay que evitar eso. ¿Ya? Entonces, te avisa. ¿Ya? Entonces, dentro de la inminencia de eclampsia, existen síntomas que te avisan que esa paciente podría convulsionar. ¿Y qué síntomas? Cefalea intensa, ¿ya? Tinnitus, acufenos, o sea, alteraciones auditivas, visión borrosa, la paciente ve como cortinas, como estrellas, ¿ya? Dolor a nivel de epigastrio, le duele bastante en la boca del estómago, eso es lo que dice, me duele en la boca del estómago. Para nosotros, dolor a nivel de epigastrio, intenso, fuerte. ¿Ya? Entonces, si hay estos síntomas, vos dices,
podría ser que haya una inminencia de eclampsia. La paciente está antecediendo, te está avisando que podría convulsionar. ¿Ok? Mucho ojo. Dolor a nivel de epigastrio se produce generalmente porque hay irritación de la cápsula de Gleason. ¿Saben qué es la cápsula de Gleason? No. ¿Qué digo no? Yo. Aplazado. Lleva anatomía, lleva fisiología. La cápsula de Gleason es aquella capa, membrana que protege al hígado, ¿ya? Y cuando hay un estado hipertensivo, generalmente esta capa se irrita. Y al irritarse duele bastante a nivel de epigastrio o hipocondrio derecho. Es un dolor intenso, ¿ya? A eso se llama signo de Chaucier, ¿ya? Pregunta de examen. ¿Qué es el signo de Chaucier? El signo de Chaucier es el dolor que se produce a nivel de epigastrio o dolor en hipocondrio derecho por irritación de la cápsula de Gleason. ¿Ok? Signo de Chaucier. Bien, entonces no se olvide, hay síntomas que anteceden a la eclampsia. ¿Qué síntomas? Acá está. Te está avisando que ese paciente podría convulsionar. ¿Ok? Bien, eso en cuanto a la clínica. ¿Cuál es la conducta? ¿Puedo, no? ¿Cuál es la conducta? ¿Qué hacemos con un estado hipertensivo del embarazo? Vamos a irnos de acuerdo a la clasificación. ¿Qué hacemos con una paciente con preeclampsia leve? ¿Qué hacemos con una preeclampsia severa? ¿Y qué hacemos con una paciente con eclampsia? Eso es lo que más frecuentemente va a venir. Una HTA crónica la vas a controlar, no hay mucho problema. Una hipertensión gestacional o hipertensión inducida por el embarazo la vas a controlar. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Ya? ¿Qué vas a hacer con esa paciente? ¿Ya? Esa es la conducta. ¿Qué vas a hacer? Entonces, con una preeclampsia leve, es lo mismo que habíamos dicho en la diabetes. Tiene que haber 4 cosas que vamos a hacer. Es como la mesa, no se cumple una de esas, no funciona el tratamiento. Primero, dieta. ¿No ves? Lo mismo que habíamos dicho en la diabetes. Dieta con alimentación hiposódica. No es un estudio bien comprobado de que la sal te aumente la presión, pero ya antiguamente sí se ha considerado que la sal podría aumentar. Los tíos que tienen presión alta no tienen que comer mucha sal, ¿no ven? Ya. Pero no hay estudios así grandes que nos digan, la sal sí produce un aumento de la presión arterial, ¿ya? Pero dentro de la dieta, en lo menor posible, disminución del consumo de sal, ¿no ven? Segundo, ejercicio. Ya hemos dicho 1 o 2 veces de caminata al día, suficiente. ¿No ven? 3, controles. O sea, esa paciente con estado hipertensivo del embarazo, al igual que una diabetes, se tiene que hacer controles. No mensuales, sino cada 3 semanas, 2 semanas y media, controlando la presión arterial, viendo que esa paciente esté tomando sus fármacos. ¿No ven? Bien, finalmente fármacos antihipertensivos. Fármacos antihipertensivos. Esta paciente tiene que hacer esas 4 cosas. Si no hace, no funciona el tratamiento. ¿Cuáles son los fármacos antihipertensivos? ¿Cuáles son los fármacos antihipertensivos? Existen 4 fármacos antihipertensivos de primera línea, de primera elección. ¿Ya? ¿Cuáles son? La hidralazina, el labetalol, ¿ya? El nifedipino y el alfa-metildopa, ¿ok? Estos son los 4 antihipertensivos de elección en los estados hipertensivos del embarazo. Hay un segundo grupo de antihipertensivos, pero eso no se utiliza frecuentemente y tiene que haber riesgo-beneficio. Si realmente voy a utilizar, para algo que me sirva. Si no, no se utiliza. Por ende, no les voy a ni nombrar. Pero estos 4 fármacos lo van a escuchar frecuentemente cuando una paciente esté con presión alta. ¿Ok? La hidralazina, ¿ya? Tiene como mecanismo de acción
ser un vasodilatador periférico directo. La hidralazina tiene como mecanismo de acción ser un vasodilatador periférico directo. Es decir, evita que salga calcio del interior de las células, no se establece un potencial de membrana y se relaja el músculo liso de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Es un vasodilatador periférico directo. ¿Cuál es la dosis de la hidralazina? 100 a 200 miligramos cada 6 horas u 8 horas. Cuando yo les digo dosis, no me estoy refiriendo solo a 100 a 200. ¿Ya? Eso es muchos en su examen. Doctor, pero yo he hecho bien, pero me han colocado 100 a 200. ¿Y qué pasa con cada 6 u 8 horas? Cuando yo les digo dosis, es eso colocar. Vía de administración, pues, vía oral. ¿Ya? Si me colocan eso, no hay ningún problema. Pero lo que yo les estoy preguntando es esto, no solo 100 a 200. ¿Vale? Todo está malo su respuesta. Entonces, hidralazina, 100 a 200 miligramos cada 6 u 8 horas. ¿Ok? Labetalol. El labetalol es un bloqueador de los receptores alfa y beta adrenérgicos. Ese es su mecanismo de acción. Bloqueador de los receptores alfa y beta adrenérgicos. De esa forma produce vasodilatación periférica. Labetalol. ¿Ok? ¿Cuál es la dosis del labetalol? Igual, 100 a 200 miligramos por hora. Por hora. 100 a 200 miligramos por hora. Y puede llegar hasta una dosis máxima de 2.400 miligramos en 24 horas. Es decir, es uno de los pocos medicamentos que se puede dar de forma endovenosa. ¿Ya? Por eso dice 100 a 200 miligramos por hora, hasta un máximo de 2.400 en 24 horas. ¿Ok? Bien. El nifedipina. Ya, esto ya lo hemos visto ¿dónde? En la amenaza de parto prematuro. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bloqueador de los canales de calcio. ¿No? Mecanismo de acción del nifedipino, bloqueador de los canales de calcio. ¿Ok? ¿Cuánto es la dosis del nifedipino? 10 miligramos cada 8 horas u 6 horas. Incluso hasta 20 miligramos cada 8 horas u 6 horas. ¿Ok? Cualquiera sirve. Ya. Finalmente, el alfa-metildopa tiene como mecanismo de acción ser vasodilatador central. ¿Quién es vasodilatador periférico? Hidralazina. ¿Quién es vasodilatador central? Alfa-metildopa. Como vasodilatador central, resulta que disminuye la acción de la noradrenalina a nivel central. Y si no hay noradrenalina, no hay quien produzca vasoconstricción, por ende se produce vasodilatación. ¿Ok? ¿Cuál es la dosis? 500 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas. ¿Ok? Esa es la dosis. De estos 4 fármacos antihipertensivos de primera línea, ¿cuál es el de elección que sí o sí se debería dar? Labetalol. Pero van a ver que dan nifedipino más alfa-metildopa. Actualmente estudios incluso dicen que el alfa-metildopa no sirve, no se sigue utilizando. Pero ahí están los 4 fármacos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el de primera línea dentro de los fármacos? Labetalol. Es pregunta de exámenes. Labetalol. ¿Ya? Muy bien. Eso en cuanto a la preeclampsia leve. Preeclampsia severa. ¿Cuál es la conducta en la preeclampsia severa? Esta paciente preeclampsia severa viene mayor o igual a 160, 110. O sea, altísima la presión de esta paciente. ¿Qué hacemos? Internación. Internamos a la paciente. No la podemos manejar de forma ambulatoria como en la preeclampsia leve. La preeclampsia severa tiene que ser manejado internada. Entonces, internamos a la paciente. ¿No ve? Segundo, ¿qué damos? Dieta. Internada a la paciente hiposódica. ¿Ok? Tercero, hacemos control materno-fetal.
como control materno-fetal, con monitoreo fetal, Doppler obstétrico, etc. Control materno-fetal. Y cuarto, fármacos antihipertensivos. Pero también aquí entra fármacos anticonvulsivantes. ¿Por qué? Porque esa paciente con esta presión alta podría llegar a convulsionar. Por lo tanto, no hay que solo dar fármacos antihipertensivos, sino también factores o fármacos anticonvulsivantes. ¿Ok? Entonces, internación, dieta, su control materno-fetal y fármacos antihipertensivos y fármacos anticonvulsivantes. Fármacos antihipertensivos, ya lo hemos visto, no hay otro, es lo mismo. Das también en internación estos medicamentos, no hay más. ¿Ya? Fármacos anticonvulsivantes. ¿Cuál? El único y el más estudiado y el que es más beneficioso, según los autores, el medicamento más exacto, por no decir más perfecto para una paciente embarazada o para evitar convulsiones. ¿Cuál? Sulfato de magnesio. ¿Ok? El sulfato de magnesio ya lo hemos visto ¿dónde? En la amenaza de parto prematuro. ¿Cuál es el mecanismo del sulfato de magnesio en la amenaza de parto prematuro? Antagonista competitivo de los canales de calcio. Acá obviamente es diferente. Si ustedes recuerdan neurología, hay la placa neuromotora, ¿ya? Placa neuromotor dentro de la sinapsis, ¿no ve? Neurológica hay una estructura que se llama placa neuromotora y hay una presinapsis y hay una postsinapsis, ¿no ve? Y acá hay un espacio sináptico, ¿no ve? No sé si recuerdan neurología. De la presinapsis se libera una sustancia denominada acetilcolina, ¿ya? Esta sustancia se libera y se va a la postsinapsis llevando estímulos neurológicos, la acetilcolina, ¿no? Eso es lo que sucede normalmente. Ahora, ¿qué es lo que hace el sulfato de magnesio? ¿Cuál es el mecanismo de acción para ser anticonvulsivante? Ya sabemos su mecanismo de acción para ser tocolítico dentro de la amenaza de parto prematuro. Pero para ser anticonvulsivante, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhibe la liberación de acetilcolina. Entonces, si inhibe la liberación de acetilcolina, no hay quien lleve los estímulos nerviosos a la postsinapsis y no se le produce esa descarga eléctrica. Por ende, no hay convulsiones. ¿Ya? Ese es el mecanismo del sulfato de magnesio. ¿Ok? ¿Cuál es la dosis? Hay lo que se llama el método SUSPAN. Perdón, no se escribe así. Esto tienen que aprender. Todo esto es importante. Método de SUSPAN. Así se escribe. SUSPAN. ¿Ok? Método de SUSPAN. ¿Ya? ¿Y en qué consiste el método de SUSPAN? La paciente viene 160, 110. Ustedes dicen, podría convulsionar esa paciente. Entonces le aplicas vos el método de SUSPAN. ¿Método de SUSPAN en qué consiste? En dar sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio generalmente viene en ampollas de 1 gramo. ¿Ya? Entonces, le metes vos 4 gramos, ¿ya?, de sulfato de magnesio en 20 a 30 minutos en bolo. ¿Ok? Es decir, le dices a la licenciada, prepárese 4 gramos en una jeringa de 20 cc y que vaya en 20 a 30 minutos. ¿Ok? Sí o sí tiene que haber eso. Es una dosis de impregnación del sulfato de magnesio. Dosis de impregnación. ¿Ok? Después le tienes que hacer una dosis de mantenimiento para evitar que esa paciente convulsione. ¿Y cuál es la dosis de mantenimiento? 10 gramos en 100 ml. ¿Ok? Y esto tiene que ir en 1 hora. Es lo que hemos dicho, la dosis en la amenaza de parto prematuro. Por lo tanto, si vos tenés un suerito de 1000 cc, ¿no ves? Un suero de 1000 cc, le pondrás pues 10 gramos de sulfato de magnesio. Y eso irá en 10 horas, ¿no ves? Entonces, pregunta de examen, no hay más.
Está esto en todos los libros. ¿En qué consiste el método de Sussman? En dar 4 gramos de sulfato de magnesio en bolo que vaya 20 a 30 minutos y hacer una dosis de mantenimiento de 10 gramos en 100 ml por hora. Listo. Ese es el método de Sussman. Tienen que saber eso. Ustedes van a estar en provincia, les va a venir una paciente convulsionada o con inminencia de cáncer. Les va a venir. Y si no le hacen esto, están jodidos. Tienen que hacer eso. Es fácil. Y sulfato de magnesio hay en todo. Y les van a venir pacientes convulsionados. ¿Ok? Bien, eso es el método de Sussman. Eso en cuanto al tratamiento de preeclampsia severa. ¿Cuál es el tratamiento de una eclampsia? Ya sabemos cuál es el antídoto del sulfato de magnesio, ¿no? Ya lo hemos visto en amenaza de parto prematuro. Si hay un aumento, disminución del reflejo patelar, ves que está disminuyendo la frecuencia respiratoria porque puede producir paro respiratorio, ¿qué le das? Gluconato. Muy bien, gluconato de calcio 1 gramo, listo. Importante eso recalcar. ¿Cuál es el tratamiento de la eclampsia? O sea, es esa paciente que ya convulsionado o está convulsionando, eclampsia. Fácil. Le haces sulfato de magnesio, ¿ya? Método de Sussman, o por lo menos los 4 gramos en 20 a 30 minutos y interrupción del embarazo. Tienes que operar a esta paciente para evitar más complicaciones. Entonces te viene convulsionando la paciente, está convulsionando. Ah, pero estoy en provincia, doctor. Le haces pues su Sussman, 4 gramos y su dosis de mantenimiento, la mandas a tercer nivel y ahí tienen que operarla. Si estás en un tercer nivel, sulfato de magnesio solamente la dosis de impregnación y adentro, al quirófano a la paciente. Interrupción del embarazo. ¿Ok? Bien, eso en cuanto al tratamiento. ¿Puedo borrar? Finalmente, complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de los estados hipertensivos del embarazo? Primero, síndrome de Held. Es una de las complicaciones de los estados hipertensivos del embarazo. Si una paciente te viene con preeclampsia severa, sobre todo una eclampsia, con seguridad te va a hacer síndrome de Held. Y es algo grave para la paciente. Y el síndrome de Held se maneja en terapia intensiva, o en desarrollo. Es como la coagulación intravascular diseminada, como la coagulopatía. Entonces tiene que ser manejada. ¿Qué es síndrome de Held? Esto está en inglés. Significa hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas, plaquetopenia. ¿Okay? Esa es la triada del síndrome de Held. 1, hemólisis. O sea, los glóbulos rojos empiezan a romperse. 2, aumento de las enzimas hepáticas. Y 3, plaquetopenia, disminución de las plaquetas. O igual, es frecuente. No vamos a entrar a detalle con síndrome de Held, pero eso es otro tema. Bien. Otra complicación, hemorragia cerebral, obvio. Mira, si no haces Sussman, si no controlas su primera vez, la paciente va a hacer una hemorragia, un accidente cerebrovascular. Como cualquier otro paciente, lógico. Te puede hacer edema agudo de pulmón. Te puede hacer insuficiencia renal. ¿Ya? Entonces, esas son las complicaciones de los estados hipertensivos del embarazo. ¿Ok? ¿Qué hora es? 6:40. 6:40. 6:12. 6 y 2. 12. Ah, 2. Bien. Estas son las complicaciones de los estados hipertensivos del embarazo. ¿Ok? Bien. Algo más para añadir. Lo último. Ya, para ir. Lo último. ¿Cuándo interrumpimos embarazo en una paciente con preeclampsia severa? Porque una preeclampsia leve no lo vas a interrumpir, ¿no? No hay criterios. Está con una presencia 40-90, leve o está alta, ¿no? Pero cuando interrumpes con una preeclampsia severa, existen 5 criterios para interrumpir una paciente con preeclampsia. Tiene que decir, señora, vaya a ser grave caso. Primero,
cuando la presión arterial está mal controlada, a pesar de que está utilizando 3 o más antihipertensivos. Esa paciente está con una presión de 160, 110, está utilizando labetalol, nifedipino, alfametilidol, 3 antihipertensivos y nada, sigue alta, interrupción del embarazo. Entonces, presión arterial mal controlada. ¿Ok? Segundo criterio para interrumpir embarazo. Hay un segundo criterio, tercero y cuarto. Segundo criterio para interrumpir embarazo es alteraciones hepáticas, es decir, puede ser que las enzimas hepáticas estén elevadas, o plaquetopenia. ¿Qué te está diciendo? Esa paciente podría estar haciendo síndrome de hígado. ¿No ve? Otro criterio para interrumpir embarazo: oligoanuria. Esa paciente no orina, te dice desde ayer doctor no estoy orinando, o desde hace 2 o 3 días no estoy orinando nada, edematizada la paciente. Otro criterio para interrumpir embarazo. Bien. Otro, monitoreo fetal alterado. Es decir, vos le haces a esta paciente monitoreo y está totalmente alterada. Ya. Otro, retardo de crecimiento intrauterino. Es decir, esa paciente completa, obvio, pues, no le está llegando un buen flujo sanguíneo y te va a hacer retardo de crecimiento. Y si confirma retardo de crecimiento intrauterino, interrumpe su embarazo. Estos son los criterios para interrumpir embarazo en una preeclampsia severa. ¿Ok? Bien, preguntas. Es hartísimo el tema.